Honorable senador señor Kenneth Pugh Olavarría, honorable senadora señora Jimena Rincón, estimado señor Raúl Guzmán Uribe, secretario general del Senado, señor subsecretario de Seguridad Pública don Rafael Collado González, señores representantes de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y de las Fuerzas Armadas, estimado señor Daniel Álvarez Valenzuela, director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, estimado señor Osvaldo Pizarro, defensor nacional subrogante, estimadas autoridades, invitados, asistentes. Damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión presencial del Foro Nacional de Ciberseguridad, desplegando la nueva institucionalidad de ciberseguridad. Nos encontramos nuevamente para continuar impulsando esta iniciativa de innovación para generación de políticas públicas, nacida al alero del Senado, que cuenta con la participación de expertas y expertos de los mundos público y privado, permitiendo canalizar inquietudes y fomentar la colaboración en el ámbito de la ciberseguridad en Chile. En esta oportunidad, celebramos la existencia de dos importantes hitos que han acontecido desde la última sesión efectuada en el mes de octubre del año pasado, ocasión en que los moderadores de cada una de las dimensiones del foro expusieron los avances de su valioso trabajo y recibieron un reconocimiento por su labor. El primer hito fue la entrega en el mes de diciembre pasado de las conclusiones del trabajo de cada uno de los grupos del foro, que plasmaron su labor en informes correspondientes a cada una de las dimensiones, incluyendo las experiencias, actividades y diagnósticos obtenidos en el ejercicio de dicha labor. Estos informes han sido consolidados en un solo documento formal que se encontrará disponible en la página web del foro en los próximos días, constituyendo así un hito en el desarrollo de esta relevante instancia. El segundo hito fue el inicio del funcionamiento de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, conocida hoy por sus siglas ANSI, el mes de enero recién pasado, como consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Ciberseguridad número 21.663, publicada precisamente hace un año, en abril de 2024. La Agencia Nacional de Ciberseguridad de Chile es la primera en Latinoamérica y el Caribe, lo que posiciona a nuestro país como pionero en la región en esta materia. Este relevante hecho permite a Chile ponerse al día a nivel institucional en materia de ciberseguridad, dotándose de un organismo técnico y especializado, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que asesorará al presidente de la República en materias propias de ciberseguridad, colaborará en la protección de intereses nacionales en el ciberespacio, coordinará el actuar de las instituciones con competencia en materia de ciberseguridad, velará por la protección, promoción y respeto del derecho a la seguridad informática, coordinando y supervisando también la acción de los organismos de la Administración del Estado en materia de ciberseguridad, entre otras relevantes atribuciones que le confiere la ley. Es por todo eso que en esta cuarta sesión hablamos del despliegue de la nueva institucionalidad de ciberseguridad, porque la puesta en marcha de la Agencia Nacional ya es una realidad. En el contexto de estos dos relevantes hitos y considerando en mayor medida el rol de la nueva institucionalidad de ciberseguridad que rige en nuestro país, nos hemos reunido en la presente sesión con el propósito de conocer el rol de la nueva agencia, organismo que se constituye hoy en Chile como la máxima autoridad en materia de ciberseguridad, como también para acercar a estas dos instituciones tan importantes como son el Senado de Chile y la Agencia Nacional de Ciberseguridad, en orden a fomentar la cooperación institucional y la colaboración entre organismos del Estado en esta materia, cumpliendo así con la máxima: en ciberseguridad no se compite, se colabora. Reiteramos entonces la bienvenida a todos ustedes y agradecemos su presencia en esta iniciativa. A continuación se dirigirá la audiencia al señor secretario general del Senado, don Raúl Guzmán Uribe. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Especialmente saludamos al honorable senador señor Kenneth Pugh, quien ha sido un impulsor de
todas las iniciativas relativas a materias de ciberseguridad y sobre todo relativas al uso de plataformas informáticas y resguardo de derechos en estas instancias. A don Daniel Álvarez Valenzuela, director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que nos acompaña, a la honorable senadora señora Jimena Rincón, quien es integrante de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, a las señoras y señores diputados que también nos acompañan, al señor Osvaldo Pizarro, defensor nacional subrogante, a los señores representantes de las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad, Carabineros de Chile, Ejército, Marina y también la Policía de Investigaciones, y a todos los invitados que hoy día nos acompañan. En primer lugar, quisiera destacar y también agradecer el apoyo y la participación que ha tenido el director nacional de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, don Daniel Álvarez Valenzuela, agencia con la cual la Corporación del Senado, dentro de los próximos días, suscribirán un respectivo convenio para la debida implementación de la ley, como también para la realización de una serie de otras actividades vinculadas con materias de ciberseguridad. Y lo saludo especialmente por cuanto conozco desde hace muchos años sus capacidades académicas y profesionales desde los inicios de su desempeño profesional, así que no me cabe ninguna duda que va a tener un notable desempeño en este cargo. Así que muchas felicitaciones a Daniel por este desafío que asumes. Desde el punto de vista jurídico, Chile se ha posicionado a la vanguardia en materia de transformación digital y de ciberseguridad en Latinoamérica. Un hito clave en este proceso fue la publicación de la ley número 21.180 sobre transformación digital del Estado, en noviembre del año 2019. El objetivo de esta ley es hacer que el Estado funcione a través de servicios más simples y accesibles a las personas, que se resguarde la inclusión de la diversidad de todas las personas que puedan participar en estos espacios, así lo requieran, y aseguren también la eficiencia para toda la ciudadanía en estas plataformas. A esta normativa se suma la ley número 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, que se publicó el 31 de diciembre del año 2024, recién pasado, y cuya entrada en vigencia está dispuesta para el mes de enero del año 2026. Esta ley no solo introduce modificaciones sustantivas a la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, sino que además se alinea con estándares internacionales en el tratamiento de datos personales y sensibles, particularmente el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, cuyo Parlamento ha dictado una serie de normativas vinculadas con la protección de datos y antecedentes sensibles. Asimismo, la reciente entrada en vigencia de la ley 21.663, que corresponde a la Ley Marco de Ciberseguridad en enero del presente año, dio origen a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, lo que refuerza el compromiso institucional del país en esta materia. Esta normativa se complementa con las políticas nacionales de ciberseguridad años 2023-2028 y con la actualización de la Política Nacional de Inteligencia Artificial que se ha realizado el año 2024. Finalmente, el reconocimiento constitucional de los neuroderechos y la protección de los datos personales consagrados en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República refuerzan el enfoque integral que el Estado ha dado a la protección de los derechos fundamentales en el entorno y en el ámbito digital. La reforma constitucional que consagró a los neuroderechos y su resguardo fue un trabajo arduo y serio de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, que ya ha tenido aplicación por la vía de la acción constitucional de protección, como consta de un fallo dictado por la excelentísima Corte Suprema en la causa Rol 105.065 del año 2023, a través del cual el máximo tribunal del país dispuso y ordenó eliminar información recogida por el dispositivo Insight de monitoreo de actividad cerebral, acogiendo el recurso para que la autoridad, tanto sanitaria como aduanera, estudie a cabalidad el dispositivo Insight a la luz de la normativa reseñada en el fallo, la cual se cita en extenso. Tanto el Instituto de Seguridad Pública como las autoridades aduaneras, conforme lo dispone este fallo, deberán evaluar los antecedentes, el uso de sus facultades y disponer lo que en derecho corresponda
a efecto de que la comercialización y el uso del dispositivo Insight y el manejo de los datos que de él se obtengan se ajuste estrictamente a la norma aplicable en la especie y que se contienen en la sentencia que se cita. Ello sin perjuicio además de que los recurridos deben eliminar sin más trámite toda la información que se hubiera almacenado en la nube o portales en relación con el uso del dispositivo por parte del recurrente. Es decir, es un fallo que sin duda da una aplicación práctica a la normativa y al resguardo del derecho constitucional establecido en virtud de la modificación introducida. Todas estas normas jurídicas e instrumentos mencionados constituyen bases estructurales para que las instituciones del Estado avancen en sus procesos de transformación digital. Sin embargo, es mucho más sencillo enumerar estas leyes que comprender lo que realmente implica el modernizar digitalmente una institución. Este tipo de transformación no solo requiere de cambios tecnológicos, que son sin duda su base, sino que debe llevar a cabo también estos cambios de manera segura, incorporando a la ciberseguridad como un componente esencial e inseparable del diseño y del funcionamiento de los distintos servicios y dispositivos digitales. Para desarrollar o implementar cualquier software o aplicativo nuevo, existe todo un modelo que debe ser actualizado, ya que debemos revisar políticas y procedimientos de seguridad para actualizarlos y que nos permitan trabajar de una manera innovadora, requiriendo para ello el trabajo interdisciplinario con proyectos innovadores, ágiles y además iterativos, que se adopten a los cambios tecnológicos. Adicionalmente, debemos identificar los activos críticos de la información, es decir, todo aquello que nos ayude a crear, manejar o proteger la información y que debe ser resguardado. Lo anterior no solamente se refiere a las bases de datos, sino que también a los equipos, a los sistemas de software y las personas. Asimismo, debemos evaluar la arquitectura de la red de manera de detectar recursos vulnerables y analizar las medidas de seguridad físicas y lógicas con las que trabajamos en nuestra corporación. En concreto, entonces, y para avanzar en cualquier medida en este ámbito, es indispensable contar con infraestructura que brinde soporte a los nuevos procesos, una capacidad de almacenamiento en la nube sin precedentes y normas técnicas informáticas que impulsen el desarrollo de soluciones innovadoras en los entornos de prueba seguros. Todo ello debe implementarse en estricto cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales y de ciberseguridad. Sin embargo, el mayor desafío radica en promover y lograr un cambio profundo en la cultura digital y de ciberseguridad, que es nuestro activo más valioso, que son sin duda las personas que interactúan en estos espacios, tanto funcionarias como usuarios de nuestros servicios. Como corporación, el Senado ha realizado una serie de acciones dentro de estos ámbitos. Es así como el Senado, y por acuerdo de la Honorable Comisión de Régimen, durante el año 2024 se realizaron diversas auditorías para el trabajo de diagnóstico, análisis de vulnerabilidades y levantamiento de oportunidades de mejora, detectando brechas para entender precisamente las potenciales amenazas y cómo trabajar en la protección de todos nuestros activos de la información. También, en octubre del año 2024, se creó el rol de la Oficial de Seguridad e Información del Senado, profesional que es responsable de garantizar la seguridad de la información en toda la organización, alineándose con los estándares internacionales, particularmente con la norma ISO 27000 y el NIST, que es una norma de estándares tecnológicos aplicable en Estados Unidos, para la protección de los activos digitales, para mantener la integridad y confidencialidad de los datos, y además, esta profesional, que es la CISO del Senado, será responsable del plan de remediación, es decir, de las acciones correctivas y preventivas diseñadas para resolver las vulnerabilidades detectadas, las debilidades o los incidentes de seguridad que se hayan presentado dentro de la corporación. En diciembre del año 2024 se crearon los estatutos del Comité de Tecnología y Seguridad de la Información del Senado y la Política de Seguridad de la Información del Senado, instrumento que permitirá el desarrollo de procedimientos claros y seguros en materia de seguridad de la información y ciberseguridad, con el fin de resguardar estos activos ante cualquier riesgo que pueda afectar su confidencialidad, integridad o disponibilidad. Por otro lado, y desde el trabajo y el apoyo de la labor legislativa,
Desde el Senado se han llevado a cabo diversas iniciativas en esta materia y en estas líneas. Gracias al trabajo de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones en el año 2021 se logró el lanzamiento de la Estrategia de Ciberseguridad y Transformación Chile Digital 2035. También cabe destacar el trabajo de la Mesa de Ciberseguridad al alero de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, en el lanzamiento del libro Construyendo la Ciberseguridad en Chile, el año 2023. También esta comisión y quienes han participado en estas diversas actividades han sido los impulsores para la tramitación de la Ley Marco de Ciberseguridad, entre otras materias. Quisiera tomarme unos minutos para reconocer el trabajo que se ha realizado en la instancia del Foro Nacional de Ciberseguridad, el que desde su implementación y lanzamiento en el Senado en octubre del año 2023 ha logrado consolidarse como un espacio de colaboración multisectorial, articulando esfuerzos entre el Senado y el mundo académico y la sociedad civil. Importante sin duda ha sido el impulso y el compromiso que ha tenido el Senado en este foro, el cual se le ha brindado todo el apoyo que requiere para su ejecución y especialmente el reconocimiento al trabajo que ha realizado el honorable senador señor Kenneth Pugh, que hoy día nos acompaña, quien ha sido un importante artífice, impulsor y colaborador en este foro. Muchas gracias, senador, por ese entusiasmo en esta materia. Desde su instalación oficial en abril del año 2024, se abordaron los alcances de la nueva Ley Marco de Ciberseguridad y se trazaron los primeros lineamientos de trabajo, desarrollándose posteriormente sesiones periódicas de avance que han permitido compartir experiencias, evaluar progresos y proponer mejoras desde los distintos grupos de trabajo. En diciembre del año 2024, recién pasado, se presentaron los primeros entregables de este trabajo y en marzo del año 2025 se recibieron las versiones finales. Estas versiones serán consolidadas en un documento único, lo cual es el reflejo del compromiso de todos quienes han participado en esta instancia, del trabajo técnico que en conjunto se ha realizado por parte de cada uno de sus participantes. Este nuevo encuentro en abril marca sin duda un nuevo paso en la construcción de una ciberseguridad robusta, colaborativa y sin duda orientada al bien común. Y es precisamente porque las personas constituyen uno de los activos de la información más importante a resguardar y considerando los incidentes como los data breach, que son filtraciones, fugas o vulnerabilidades de datos de la organización, suelen originarse en gran parte por la falta de recursos destinados a fomentar una cultura de ciberseguridad. Y por ello que esta instancia del Foro de la Ciberseguridad sin duda es un espacio para la divulgación técnica y tecnológica y es fundamental para el fortalecimiento, la generación, la creación y robustecer lo que vamos a denominar la cultura institucional de ciberseguridad. Así que agradezco a las autoridades que hoy día nos acompañan, a quienes están en la testera, a cada una de las autoridades invitados, a los asistentes, por concurrir sin duda a una instancia que va a proyectar el trabajo futuro, tanto de la corporación del Senado, pero también la aplicación de la Ley Marco de Ciberseguridad en las distintas instituciones y con los distintos actores, con un marco regulatorio claro y con una autoridad que va a estar atenta a identificar todas aquellas brechas y riesgos y también a proponer en cada una de las instancias las soluciones que ello requiera. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, señor secretario general del Senado, don Raúl Guzmán Uribe. A continuación dirigirá unas palabras a la audiencia el honorable senador, señor Kenneth Pugh Olavarría. Muy buenos días a todos los integrantes y las integrantes del Foro Nacional de Ciberseguridad. Hoy este salón ha quedado pequeño y espero que todos los que llegaron al final estén ubicados en algún lugar adecuado, lo que demuestra el interés que tiene esta materia. La ciberseguridad se instaló como una necesidad del momento que la especie humana decidió habitar el ciberespacio.
Yo quiero agradecer especialmente a la senadora Jimena Rincón, que nos acompaña, dando muestra de la importancia de este tema en el Senado. Este es un tema político, y como es político, se requieren acuerdos políticos. Ya me referiré precisamente a aquellos acuerdos políticos, pero también de institucionalidad, y por eso este tema de hoy es desplegando la institucionalidad. Felicito entonces al nuevo Ministerio de Seguridad Pública, representado por su subsecretario de Seguridad, Rafael Collado, el primero en asumir esta responsabilidad, que tiene como colega al nuevo director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Daniel Álvarez, también el primero. Y todos ellos son primeros, y estamos partiendo haciendo historia. Los procesos toman tiempo. Fíjense, este edificio fue autorizado por ley de la República del 8 de agosto de 1854. 1854, los padres de la patria pensaban en el desarrollo de institucionalidad y soñaban con este edificio. ¿Saben cuánto tiempo se demoraron? 20 años. Recién, el 1 de junio de 1874, fue inaugurado. La institucionalidad toma tiempo, toma acuerdos, cuesta dinero, fallan los equipos, hay que cambiarlos. Bueno, de eso estamos hablando. Construir una nueva institucionalidad es como un nuevo edificio. ¿Y cómo es un edificio digital? Es complicado, es un nuevo ecosistema que no estamos preparados. Todo lo que está en el mundo físico lo tenemos debidamente regulado, y si no, se trabaja. Y en el mundo digital no tenemos todavía suficiente conocimiento, porque ni siquiera entendemos en lo que nos estamos metiendo. Hago un paralelo. El año 1900 parten circulando los primeros vehículos, Ford T, 1901-2. Cuando aparecen los Ford T no habían caminos pavimentados, no habían discos pares, no habían semáforos, no había cinturón de seguridad, no había airbag. La pregunta es, en ciberseguridad, ¿cuál es el límite de velocidad? ¿Cuál es el peralte de la curva? ¿Cuál es el cinturón de seguridad? Y si vamos a estrellarnos, ¿cuál es el airbag? No tenemos nada de eso. Está todo por construir. Entonces, lo bueno, nadie puede decir es que siempre lo hemos hecho así. Eso no sirve. Hoy es el día de la cuántica y es muy bueno tener a una mujer física a 15 años que con una empresa Secure Quantum ha sido capaz de generar claves totalmente aleatorias con un computador de un qubit desarrollado en el país. Eso es soberanía digital. Y me voy a referir básicamente a este concepto porque si hay algo que tenemos que entender, agradecer al secretario general del Senado, al jefe de servicio Raúl Guzmán, sus palabras, porque el Senado ya partió. Y si ustedes se fijan, partió tomándose en serio. Es una mujer, la CISO, la que está encargada de la ciberseguridad del Senado. Y ella tiene tareas bien importantes, que es tratar de que cambiemos nuestra cultura. Si finalmente, ¿quiénes somos los mayores problemas? No es ni la actualización del software, ni el antivirus, somos las personas. Los primeros, la primera línea de defensa y también la última. Y si no esto no se entiende, no lo vamos a poder sacar adelante. Hoy recibíamos, antes que ustedes, a un colegio de sexto básico. Y con las niñas y con los niños estuvimos conversando. Habían varios hackers, también mujeres, estaban muy preocupadas del robo de identidad, del bullying que les podían hacer, de los problemas de la... Entendían perfecto y están en sexto básico y son todos usuarios de redes. Temazo, ¿qué estamos haciendo en ciberhigiene? Le enseñamos a los niños a lavarse las manos para antes de ir a almorzar no se contaminen, lavarse los dientes para después cuidarse, que no les vayan a tener caries. Esa higiene en el mundo digital también tiene que partir. Y ahí, bueno, gran desafío para el nuevo director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Él es el plato de fondo, él es el que trae la exposición y además él trae las respuestas a muchas preguntas que puede que tengamos todavía, porque la institucionalidad se está construyendo. Estamos construyendo y cuando uno dice, mire, perdone las molestias que estamos construyendo, es parte del proceso. Es parte de un proceso de despliegue de algo que ni siquiera lo imaginamos. Apenas llevamos 30 años en el ciberespacio. Imagínense 30 años más. Si las cosas que están ocurriendo ahora son graves, si vemos que la inteligencia artificial es usada,
en contra de las mismas personas, bueno, 30 años más vamos a tener un problema. Por eso se requiere nueva institucionalidad y por eso nuevo Ministerio de Seguridad Pública con funciones claras, una nueva agencia con autonomía para que pueda ser el asesor del presidente o presidenta de forma directa en estas materias, con nuevos organismos. El Comité Interministerial de Ciberseguridad, que ya sesionó, fue muy divertido porque ese día presidía el director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad y tenía sentado de subsecretario al actual ministro Cordero, que iba a ser su jefe unas horas después. Bueno, ese es el mundo, o sea, el mundo es dinámico, va cambiando muy rápido. El Foro Nacional de Ciberseguridad se ha constituido entonces en el mejor elemento que tenemos para la integración pública-privada, académica e industrial, con gobiernos regionales, centrales, comunales. Es el medio. Ustedes representan la fuerza viva más efectiva que tiene el país. Solo por entregarle algunos datos. El foro, que trabaja en una plataforma, Flarum, es una plataforma que permite foros, que tiene alta seguridad, ha sido intentado atacar muchas veces, pero la seguridad ha permitido que eso no ocurra. Hasta el momento las claves se conservan, los sistemas de mail Proton seguros están funcionando, las personas pueden acceder y lo que conversan se mantiene en los grupos de reserva de las conversaciones que se están llevando. Tenemos un éxito parcial. En algún minuto, esperamos que no, algo podría ocurrir, pero nuevamente las personas que lo usan tienen que cuidar los recursos que tienen. 5 dimensiones. Nosotros trabajamos en 5 dimensiones. La primera, que yo diría la esencial, habla de la institucionalidad. Y esa primera dimensión tiene 140 personas inscritas trabajando. Y esa dimensión entregó su documento, tal como se señaló, de su trabajo. La segunda dimensión de cultura, curiosamente, es la que tiene menos inscritos. Solo 67, o sea, es menos de la mitad de la institucionalidad. Lo que significa que tenemos que buscar más personas que quieran abordar el tema del desarrollo de una cultura de ciberseguridad en todos los niveles. Y ahí vamos a poner el esfuerzo. Yo no les pido que se cambien de dimensión, por favor. Cada uno siga en sus dimensiones, pero tenemos que ir a buscar colegas. Y este evento que lo hicimos, mire, invite a alguien más. Queremos que ojalá podamos incorporar a esas personas. Así que primera tarea que nos dejamos es aumentar la dimensión de cultura y ver las áreas que vamos a cubrir. La tercera dimensión de conocimiento, 133. Ya tenemos una métrica, o sea, ojalá más de 133, porque la otra tenía 140. O sea, ahí se está estableciendo un límite. Y eso significa que el dominio 2 tiene que aumentar al doble. La cuarta dimensión, 101. Marcos jurídicos. Probablemente nos falta encontrar más personas en ese ámbito, que tenemos que ir a buscarlo, especialmente aquellos que trabajan políticas públicas de otros países para ir viendo qué cosas interesantes están apareciendo. Aparte de los belgas que regularon el hacking ético, ¿qué más está haciendo? Los chinos, ¿qué escribieron que podría ser interesante? Europa, ¿cómo va a ser su revisión de la regulación de inteligencia artificial, la nueva regulación de datos que viene y también probablemente los ajustes a una NIS 3. Esto es dinámico, entonces necesitamos también un poco más. Y la dimensión 5, que es la de la respuesta a los sistemas, es lejos la dimensión que más personas tienen. Y me alegro porque eso es lo práctico, lo que ocurre en el día a día. 275 personas. Ese es el tremendo esfuerzo que se hace cada vez que se activan y cada vez que ustedes están en contacto. 716 personas registradas actuando. 5 dominios en donde cada uno de ellos entregó su aporte. El dominio 1 que moderó Francesca Gatica, la felicitamos. Dominio 2 que lo moderó Constanza Herrera. El dominio 3 que como habían varios, se tuvieron que dividir, Karen Quiroga, Rocío Ortiz y Sebastián Vargas. El dominio 4, Julio Ferner. El dominio 4, perdón, el 3-4 es también Julio Ferner. Esa es la parte de conocimiento, esa es la parte, yo diría, más intensa en cuanto a académicos que están viendo con profundidad. El dominio 4, Juan Pablo González, abogado.
y el dominio 5, Berioska Contreras. Ellos hicieron un trabajo gigantesco que nos tomó varios meses editarlo. Y ese es el producto que se va a entregar hoy día. Cuando el maestro de ceremonia Pascal Desmet se refería, va a estar disponible en el sitio web, efectivamente. Primero lo vamos a presentar, lo vamos a mostrar, lo van a ver en papel, y después, obviamente, como cuidamos los árboles, el agua, se va a distribuir en PDF, que es mucho más fácil para poder enviárselo a otras personas, revisarlo y extractar. Porque lo que viene ahora es nuestro trabajo. ¿Qué cosa de todo esto es para política pública? ¿Qué elementos nos van a ayudar este año a hacer mejores proyectos de ley? ¿Qué cosas son vacíos que nos quedan de conocimiento donde podemos orientar este esfuerzo? Esta idea nace de España. Nosotros hemos seguido el modelo español prácticamente, no diría que copy-paste, ha sido mirar, evaluar, adaptar y adoptar. Ese es más o menos, o sea, qué tienen, qué cosas sirven, qué cosas se pueden tomar, entendiéndolas, y eso es adaptar y finalmente lograr esta adopción. El paralelo nuestro lo hacen en la ciudad de León, la presencia es similar, o sea, en cantidad de personas manejamos lo mismo. Agradecer la presencia de todos los representantes de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, presentes hoy, porque esto es algo que están todas las instituciones, no solo del Estado, las públicas, las privadas, el área educacional, y tal como lo señalé, desde la temprana edad, involucrados. Pero este foro es ejecutivo, algo que no tiene España. Lo transformamos en leyes. Y esa es una ventaja que tenemos, porque podemos ser adaptativos, podemos nosotros avanzar más rápido e incluso proponer. Y aquí viene el desafío, como a nuestros colegas del Parlamento Europeo, tenemos una comisión mixta parlamentaria que funciona con 5 senadores, 10 diputados y 15 europarlamentarios. Sesionó el mes pasado, vimos varios temas, vamos a sesionar en Bruselas con ellos, les podemos llevar propuestas de mejoras incluso a la legislación que ellos están llevando adelante. Y esa es la ventaja de algo nuevo, donde nadie tiene el poder decir, no, es que esto yo soy el que más sé. Nadie sabe algunas cosas. Estamos descubriendo continentes nuevos, este continente digital, culturas nuevas, amenazas nuevas. Y esa es la ventaja de Chile. Chile entonces tiene una oportunidad única para ser un referente digital en transformación digital, tal como se explicó, queremos eso. Capacidad de acceso, el Congreso aprobó la ley de Internet Servicio Público. Significa que si no tiene Internet, vamos a llegar con Internet, y si hay que subsidiar, se va a subsidiar. No se puede dejar a nadie afuera. Y como no queremos dejar a nadie afuera, no puede estar nadie sin protección. Ese es básicamente el compromiso, o sea, transformarnos digitalmente, pero con esa seguridad digital. Palabra complicada, ciberseguridad. Este es el mundo digital. Chile tiene la red de fibra óptica mejor desplegada y más rápida. Y eso lo premian todos los años en Barcelona, aquellos que van a España, algunos tuvieron. Ookla, que es la empresa que tiene Speedtest, mide la velocidad y Chile sigue ganando los premios. Y vamos a conectarnos con cable propio entre las costas chilenas y el sudeste asiático. O sea, estamos llegando con cables de fibra óptica, infraestructura nacional del Estado. Ojo, soberanía digital. Yo tengo mis datos y mis datos están circulando y tengo la capacidad para poder sostenerlo. Europa, que enfrentó el año pasado los primeros ataques a los cables de fibra óptica submarinos en el Báltico. Pasaban los buques con las anclas, les cortaban, se caía todo. O sea, el cablazo, el mismo delito que tenemos acá cuando buscan cobre y que interrumpen el servicio. Ese es un ciberataque. Eso es un ataque a la infraestructura crítica digital físico. Por eso tenemos que sacar adelante también nuestra ley para proteger la infraestructura crítica nacional, mejorar los estándares de resiliencia, redundancia, porque hay que hacer security by design. Toda la infraestructura crítica nacional debe ser revisada y rediseñada, y todo lo nuevo tiene que tener estas capacidades. Este foro entonces tiene ese sentido. ¿Y qué queremos? Que este foro también se institucionalice. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso ustedes van a ir viendo durante el año. Se va a crear en algún momento el Consejo Multisectorial de Ciberseguridad. Daniel les podrá explicar después en qué consiste, cómo van a ser elegidas las personas. Le adelanto, 6 personas.
Así que probablemente algunos de los que estén aquí sea una de esas 6 personas, ojalá. 2 que van a representar a la industria, ojalá las industrias que tienen relación directa con los temas que estamos hablando. ¿Se acuerdan del apagón del 25F? Nos quedamos sin transacciones. No, pues se apagó la luz, porque dejaron de funcionar las antenas y se apagó digitalmente el país. Bueno, tenemos que tener entonces a las eléctricas sentadas y viendo con ellas qué es lo que tenemos que hacer. El apagón lo puede causar cualquiera, un ciberataque es siempre un buen candidato. Pero están las empresas de telecomunicaciones. Si sin las telecomunicaciones no hay ciberespacio. Necesitamos entonces energizar y tener telecomunicaciones y de ahí empezar a ver el sistema. Esa ley va a tener entonces 6 personas elegidas del mundo civil, 2 de la industria, 2 del mundo académico, investigadores ojalá avanzados, para que puedan orientar el esfuerzo, qué tenemos que hacer y comunicarnos. Y 2 personas que vengan de la sociedad civil organizada. Y estamos aquí hablando de bien organizadas, con trayectoria, con propuestas que tengan algo que decir. Van a estar por 6 años, pero los primeros 3 van a estar solo por 3 años. Entonces se van a nombrar 6, unos van a durar 6 años, los otros 3, y así cada 3 años se va a ir renovando para que muchos puedan participar. El Estado se está digitalizando. José Inostroza, secretario de Digitalización del Estado, está presente. Él salió de la Secretaría General de la Presidencia y sé que a algunos no les gustó esa idea, pero hoy está en Hacienda con la subsecretaria de Hacienda y están transformando digitalmente el Estado. Viene la nueva ley de gobernanza de datos que trae interoperabilidad, que es esencial. Y usemos esta interoperabilidad no solo para tener certeza jurídica en Chile, también fe pública con Argentina. La semana pasada estuvimos en Paso Libertadores con el proyecto Centauro, un proyecto que lleva adelante la Universidad Nacional de Cuyo, los cuyanos son los mendocinos, y la Universidad Católica de Valparaíso, una universidad a la cual tanto el senador Francisco Chaguán, que viene llegando, y yo representamos por ser senadores de la región de Valparaíso. ¿Qué hizo la Católica de Valparaíso con la Universidad Nacional de Cuyo? Dijeron, tenemos que mejorar el traspaso transfronterizo seguro de datos. Ese es el título, traspaso transfronterizo seguro de datos, con certeza jurídica. Certeza jurídica quiere decir que ese acto digital del Estado, de las personas naturales y jurídicas y de los dispositivos no puede ser falseado, no puede ser suplantado, no puede ser eliminado. Es el tercero confiable. Ya no es el agente, no es el banco, no es el notario, es la transacción segura. Y para eso la propuesta de los argentinos es usar un sistema europeo que lo mantienen 2 estados que lo usan, Finlandia, Estonia y ahora Ucrania. Se llama X-Road, plataforma de interoperabilidad, con security server, con identidad digital y que permite que los datos se traspasen de forma segura de origen a destino y se encadenan todos, no solo el Estado, se encadena el privado cuando hace el manifiesto de carga y embarca en su bodega y sella el contenedor. Ese sellado de contenedor viene con el sellado de los datos, con criptografía blockchain KSI liviana y viaja a través de todo hasta destino. Ese certificado digital acompaña la carga y así asegura que la carga es la que dice ser, se puede revisar, que no hay errores de digitación que se van ocurriendo cuando cada uno tiene que cambiar de sistema, que lo hacen a mano. Saquemos a esas personas, démosle más seguridad, pongámosle todo el blindaje que requiere. Este proyecto tiene de nombre Centauro porque a los argentinos se les ocurrió. ¿Se acuerdan cuando un humano perdió contra una máquina en ajedrez? Deep Blue, Kasparov. Bueno, él decide, fue una frustración, uso entonces la máquina para vencer a la máquina. Y es lo que tenemos que hacer hoy en día. Si hoy en día las personas no van a ser reemplazadas por la máquina, las personas van a aprender a usar la máquina, la inteligencia artificial, y van a poder hacer su trabajo mejor y más rápido. De ahí viene entonces, porque Kasparov tomó el nombre Centauro, esta mezcla entre animal y hombre, ahora es entre hombre y máquina, para poder vencer los obstáculos. Nuestro relato fue distinto. Fuimos el año pasado a hablar con ellos, los primeros días de octubre, recordábamos 210 años del desastre de Rancagua, O'Higgins perdiendo 2 y 3 de octubre de 1814, la batalla, perdiendo la guerra contra España, y se va a Mendoza con los cuyanos.
Y son los cuyanos y los chilenos los que arman el ejército libertador que cruza los Andes en 1817 y nos libera de los españoles. Bueno, a ellos les fuimos a pedir a los cuyanos que armemos el ejército digitalizador. Está Rocío Ortiz del Ciberlab de la Católica, les puede contar en primera persona lo que a ella le tocó ver. Y ese ejército digitalizador se convocó la semana pasada en el Paso Libertador, el punto más alto donde está el Cristo Redentor, el lugar donde Chile y Argentina siempre han expresado su voluntad de trabajar en paz. Agradecer con el subsecretario presente y el resto de los representantes del gobierno el apoyo dado por el Ministerio de Seguridad Pública, Carabineros de Chile y la PDI, al Ministerio de Hacienda con Aduana, que explicó todos los procesos y mostró en qué están, al Ministerio de Agricultura con el SAC, que tiene la barrera fitosanitaria, al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que hizo todas las gestiones para que el delegado presidencial provincial y quien está encargado de ese paso fronterizo donde pasa el 50% de la carga esté. Y ahí tienen ustedes una aplicación práctica de la ciberseguridad que puede revolucionar nuestra economía, que habilita corredores bioceánicos, que permite tráfico expedito, que ahorra una cantidad de dinero y nos permite además recaudar mucho más. No podemos permitirnos filas de espera gigantescos que decidan irse por otro lado porque no tenemos los sistemas seguros expeditos que se requieren. La ciberseguridad tiene muchas bajadas prácticas que vamos a ir analizando y por eso este es un tema tremendamente relevante. Solo en mis palabras finales, porque este es el foro de ustedes, el Foro Nacional de Ciberseguridad, señalarles que este año, en el mes de octubre, haremos los reconocimientos a todos aquellos que se hayan destacado en las diferentes áreas, porque tenemos la obligación de reconocer, desde los más altos trabajos académicos hasta los trabajos que desarrollen en etapa escolar y preescolar las niñas y los niños. Este es un tema transversal, donde todos tenemos que estar, nadie puede faltar. De hecho, Daniel Álvarez me ha estimulado muchas veces a escribir un libro que se llame, y ya le puso nombre, En ciberseguridad no se compite, se colabora. Ustedes son la mejor demostración de esto, de esta colaboración desinteresada. Aquí nadie está obligado, a nadie se le está pagando, nadie está esperando reconocimientos, méritos o medallas. Todos están unidos por un denominador común, que es hacer de Chile un país más seguro, que es hacer de la sociedad un lugar más seguro, que es hacer el respeto de la dignidad humana y de todo lo que significa en el ciberespacio, con los diferentes apellidos. Nuestro desafío como legisladores es que este ecosistema funcione bien. Este es un nuevo ecosistema regulatorio que tiene muchos elementos. Persecución penal, nueva ley de delitos informáticos adherido al convenio de Budapest. Falta el segundo protocolo adicional, que es un tema pendiente. Necesitamos que saquemos adelante la ley que va a habilitar que las empresas entreguen la evidencia a las policías especializadas para que las fiscalías las puedan intercambiar con las otras fiscalías. Y esto sea estándar, de facto, y funcione bien. Nos falta también avanzar en lo que les señalé, la gobernanza de datos, la interoperabilidad, con una buena identidad digital. Una identidad digital con múltiples factores de autenticación. Hoy estos dispositivos son el domicilio digital de las personas, porque las personas con esto se identifican y hacen todo. Entonces nuestra cultura tiene que ir hacia ese lado. Y nuestra gente que está desarrollando sistemas, que está desarrollando procesos, hoy con agentes de inteligencia artificial, con inteligencia artificial en video, como ya hemos visto, se puedan integrar incluso hasta las plataformas CITA que están persiguiendo todo el delito que hoy se puede registrar con cámara, pero resguardando todos los derechos de las personas, o sea, usando la información como corresponde, con quienes corresponde. Ese marco trae entonces dos agencias, la nueva agencia de ciberseguridad y la que viene, que parte el 1 de diciembre, el próximo año, la nueva agencia de protección de datos personales. Esas agencias son la columna vertebral de todo nuestro sistema. Todo lo que nazca digitalmente va a requerir de ellas dos. Lo que se habla hoy de inteligencia artificial y la necesidad de adaptarlo, requiere de protección de datos y ciberseguridad. O sea, todo se construye sobre estos dos pilares que son los que estamos dejando. Y ese va a ser el trabajo, ser capaces de darle sentido y agregar una dimensión nueva, que es la capacidad de inteligencia. Nuestra nueva ley de inteligencia tiene que tener capacidad de inteligencia humana sobre grupos, actores que están actuando en contra del país, donde esos actores estén. Chile no puede estar
fuera de la persecución penal, usando el convenio de Budapest, y con su capacidad de inteligencia, advirtiendo de las amenazas con capacidad para operar donde esos actores estén, porque están atacando a Chile. Nuestra defensa es en profundidad y tenemos que tener esa capacidad de construirla. Entonces, nuevas dimensiones en los diferentes elementos, fortaleciendo la institucionalidad. Quiero felicitar al Senado a través de su secretario general por adherir a lo que la ley dice y ser los primeros en firmar un convenio para intercambio de información. El poder comunicar brechas, incidentes, el poder estar conectado en el día a día nos da a todos más tranquilidad. No puede haber opacidad en esto. Y todos aquellos que tienen autonomías constitucionales tienen que hacer lo mismo. El Senado nuevamente dando el ejemplo. Lo partió dando el 1 de octubre del 2018, cuando partimos con el primer día del Mes Nacional de la Ciberseguridad, la Ley 21.113. Por 8 veces los presidentes o presidentas del Senado han dado los discursos de inicio para el Mes Nacional de la Ciberseguridad. El Senado entonces es desde siempre, desde que hemos partido con este tema, promotor. Y por eso este foro nació al alero del Senado, de las comisiones que tiene el Senado, y queremos que siga esta relación virtuosa, pero ahora con una simbiosis especial con la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad, usando los mecanismos que están previstos en la ley, como por ejemplo el Consejo Multisectorial de Ciberseguridad. A ustedes agradecerles hoy la presencia. Es el mejor regalo que se pueden hacer a ustedes y al país, porque esta imagen es potente. Muchísimas personas colaborando de forma silenciosa, por red, en un sistema de foro, con intercambio de información, con seguridad para poder conversar y evitar que la información se filtre, y con efectos, que eso logre llegar y permear la política pública. Ese es el valor del Foro Nacional de Ciberseguridad, ese es el valor que tienen ustedes y por eso los felicito. Muchas gracias a todos, que tengan un muy buen día. Muchas gracias, honorable senador don Kenneth Piu Olavarría. A continuación se dirigirá a la audiencia el director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, señor Daniel Álvarez Valenzuela, quien al término de su exposición contestará preguntas del público o dudas. Para respetar los tiempos del programa y también de los expositores, les solicitaremos que quienes hagan estas preguntas lo hagan de forma directa y no sean más de 4 o 5. Don Daniel, por favor. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, senador Piu, por la invitación, y a todos ustedes, porque ustedes son los dueños del foro. Ustedes durante ya más de 1 año y medio han logrado construir contenido que ha sido tremendamente útil, no solo en la formulación de políticas públicas, sino que también en la actualización y marcando ciertos hitos en la región respecto a cómo nos movemos, cómo seguimos. Yo quería hacer un poquito de historia, si podemos pasar. No me voy a ir tan atrás como el senador, pero que sí quiero marcar algunos hitos. Muchos de los que estamos aquí, llevamos 10 años trabajando en materia de ciberseguridad en el país. Y uno piensa y mira hoy día que estamos celebrando la constitución de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Pero para llegar a este hito nos han tenido que suceder un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas. Lo bueno es que planificamos. Definimos hace más de 11 años atrás, en una campaña política en el año 2014, que la ciberseguridad y la seguridad digital era un componente esencial en la vida futura de las personas. En ese tiempo se discutía sobre datos personales, sobre delito informático, sobre agenda digital. Y en el año 2011, no está en el slide, fue la primera vez que en un gobierno se dijo: tenemos que preocuparnos de una dimensión distinta. Tenemos que preocuparnos de una dimensión que parece ser que va a ser importante, que fue en el gobierno del presidente Piñera. Y luego en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el año 2015, se constituye el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad. Y ustedes me han escuchado decir esto muchas veces. Cuando en el 2015 hablábamos de seguridad digital, ciberseguridad, seguridad informática, seguridad de la información o todas las otras formas que ha tenido este tema en el país, la primera conversación que teníamos era: ¿quién es el responsable de esto? ¿Es un problema de seguridad interior? ¿Es un problema de seguridad pública? ¿Es un problema de relaciones exteriores? ¿Es un problema de las policías? ¿O un asunto del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia? Y en esos años llegamos al convencimiento de que este era un problema multisectorial.
en el sentido que muchos ministerios, muchos organismos públicos tenían que concurrir ahí, pero también que era un problema público-privado. Una de las lecciones aprendidas en los últimos años es que los incidentes no distinguen entre el sector público y el sector privado. Perdemos una capacidad pública, se afecta al sector privado. Es víctima de un ciberataque una empresa privada, son víctimas los servicios públicos que son clientes de ella. Por lo tanto, la cuña que el senador Pío inventó hace varios años atrás de que en ciberseguridad no se compite, se colabora, nosotros la hemos vivido permanentemente y eso ha sido al menos nuestra breve historia de los últimos 10 años. Y si podemos avanzar. El comité fue crucial para resolver esa primera pregunta: ¿quién está a cargo? Y el primer comité tuvo 11 integrantes, desde el Ministerio del Interior hasta el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la Agencia Nacional de Inteligencia, la Cancillería, porque necesitábamos dar una respuesta articulada al desafío que parece que Chile iba a enfrentar. Y esa respuesta articulada se hizo en la política. Y yo creo que todos conocen la política. Y la política tiene una gran virtud, que es como los vinos buenos, ha envejecido bien. Y ha envejecido tan bien que llevamos 9 años con este instrumento de planificación y seguimos haciendo las cosas que dijimos que teníamos que hacer. Y en esto, y tengo que destacarlo en este espacio particularmente, ha sido tremendamente clave no solo el diálogo público-privado, sino que también el diálogo político dentro de los órganos autónomos constitucionales. Lo que ha hecho el Senado en este ámbito, en ser capaz de ir implementando dentro de sus propias realidades, dentro de su propia institucionalidad, las medidas que están contenidas en la política son clave. Y esto ha sido un trabajo continuo en los últimos 8 o 9 años. Y la política ya decía en el año 2017 que necesitábamos institucionalidad. Y la institucionalidad no se restringe solo a la agencia. Como mencionaba el senador Pío, la institucionalidad está integrada por la agencia, pero tenemos un consejo asesor multisectorial que vamos a abrir la convocatoria pronto y podemos conversar sobre eso más adelante. El comité interministerial, que es quien aprueba la política. Por lo tanto, distinguimos en el caso de Chile la acción en materia de ciberseguridad, que es responsabilidad de la agencia, de la planificación en materia de ciberseguridad, que es responsabilidad de un comité interministerial y que finalmente es aprobada por el presidente de la República. Luego nosotros tuvimos un hito, ¿se acuerdan del 2018? El primer ciberataque a escala nacional que afectó a una entidad que tuvo impacto presupuestario. Todavía se discute en los foros cuánto fue el impacto presupuestario: 11, 13, 50 millones de dólares, 60 millones de dólares, pero sabemos que hubo un impacto. Sabemos que una institución de mucho prestigio fue víctima de un ataque cibernético transnacional y nos dimos cuenta que no estábamos tan preparados como nosotros pensábamos que estábamos. ¿Se acuerdan que en esos años solo conversábamos de la dimensión técnica? Cuando alguien le preguntaba, hagamos un plan de continuidad operacional, pensábamos en firewall, switch, mejores antivirus, pero dejábamos de lado el tema de la educación, el tema de la concientización, el aprender a ser ciudadanos digitales. Y Banco de Chile pudo haber tenido las mejores defensas que para la época se estilaba tener, pero tuvo fallas sistémicas que implicaron una afectación patrimonial, una afectación reputacional, pero también nos puso la atención sobre algo. Esta fue la primera vez que un incidente llegó a los medios masivos. Tuvimos portadas en los diarios, gente entrevistando hackers, en ese tiempo hacker con capucha todavía, pero generó movimiento, generó acción, y el presidente Piñera sacó el instructivo presidencial número 8 que está vigente hasta el día de hoy. Este es de los instrumentos que nos toca adaptar. ¿Y por qué el instructivo es importante? Porque dio una señal respecto a lo que se tenía que hacer. Obligó a los servicios públicos, por ejemplo, a tener un encargado de ciberseguridad, que en muchos servicios todavía cuesta tenerlo, y el mismo de transformación digital, el mismo de protección de datos personales, que ha sido complejo instalarlo, pero hoy día tenemos una comunidad de encargados de ciberseguridad estatales que es bastante poderosa, que es bastante informada, que ha logrado desarrollar capacidades durante estos últimos años. Y ese instructivo nos permitió, también en la gestión del gobierno del presidente Piñera, las bases del proyecto de ley marco de ciberseguridad que hoy día es ley de la República. Si bien fue presentada en los últimos momentos de su mandato, nos permitió resolver una discusión que en todas las coaliciones fue difícil. ¿Cómo gobernamos esto? Yo siempre he dicho que para nosotros, en el caso del gobierno del presidente Boric, fue mejor que el presidente presentara efectivamente el proyecto de ley, porque si no, no íbamos a tomar 2 años en ponernos de acuerdo respecto a cuál era el mejor modelo regulatorio. Y el presidente Piñera lo que hizo aquí fue que definió un modelo regulatorio y dijo que era una agencia. ¿Ya? Y esa agencia hoy día es la que yo tengo el honor de presidir.
Y muy poco tiempo después, para los tiempos legislativos de temas complejos, estamos hablando de ciberseguridad en un contexto además convulsionado internacionalmente, a finales del año 2023, el Congreso, a las 1 de la tarde en la Cámara de Diputados, a las 7 de la tarde en el Senado, despachó de manera unánime este proyecto de ley, que es un hito bastante significativo en la agenda de seguridad pública y que da cuenta de algo que hemos conversado largamente con el senador Piu respecto a cómo hemos sido capaces de construir consensos técnicos, consensos sociales, consensos políticos sobre cómo Chile avanza en materia de ciberseguridad. Por lo tanto, el hecho de ser la primera agencia, el hecho de tener la primera ley no es fruto de la casualidad, no fue una omisión, es resultado de un diálogo técnico, político y social que nos llevó a que ese día, tanto en la Cámara como en el Senado, el proyecto fuera aprobado de manera unánime. ¿Cuántos proyectos recordamos que sean aprobados de manera unánime, sin disenso? No es porque no existan más opiniones, existen más opiniones, pero esas opiniones terminaron confluyendo a una posición común, en pos de tener una capacidad institucional de respuesta a incidentes y una capacidad institucional de prevenir la ocurrencia de los incidentes. Y como les decía, la política envejeció bien, porque para quienes han leído ambos documentos pueden constatar que la Política Nacional de Ciberseguridad, la primera del 2017, es muy parecida a la Política Nacional 2023-2028. Y esto habla bien de un país, en el sentido de que planificó hacia dónde quería llegar, definió 5 objetivos estratégicos y en su primer proceso de revisión llegamos a la conclusión de que los objetivos estaban bien. Y afortunadamente, y muchos de los que están aquí fueron parte de este proceso, tanto la primera política como la segunda política fueron construidas con un amplio consenso técnico y social. ¿Se acuerdan las consultas ciudadanas de ciberseguridad, los foros que armamos para discutir el contenido? En el último que hicimos para la aprobación de este instrumento, uno más atrás, perdón, uno más adelante, ahí. Cuando se sometió a consulta pública este documento, más del 90% de las personas que participaron, que fueron más de 1000, dijeron que estaban de acuerdo con el contenido de la política, medida por medida. No en términos genéricos, no en términos abstractos, sino en términos concretos respecto a cada una de estas. Por lo tanto, si ustedes contrastan los documentos, van a llegar a la conclusión de que hemos sido muy coherentes durante más de 10 años, o sea, casi 10 años, mejor dicho, en qué es lo que nos toca hacer. ¿Qué es lo que toca hacer al gobierno? ¿Qué le toca al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al sector privado y a las relaciones que se generan ahí? Por lo tanto, para nosotros la instalación del foro fue un tremendo espacio de utilidad para aprovechar ese conocimiento que desarrollamos por al menos 8 años respecto a qué nos toca hacer en particular, en concreto. Porque la política establece una hoja de ruta, establece objetivos transversales, establece objetivos estratégicos y establece un plan de acción. Pero ese plan de acción se ha ido nutriendo de la conversación de aquí. Los primeros reportes que nos entregaron el año pasado del foro sirvieron para ir calibrando cuáles son los énfasis que le tocaba a la agencia una vez que estuviera en régimen, cuáles eran los énfasis que nos tocaba respecto a cuáles eran nuestras necesidades más importantes. Y cuando se promulgó la ley establecía que se tenían que dictar 6 reglamentos, los cuales 5 ya están listos, hay uno que está pronto a salir. Y lo más importante de ese proceso era la constitución de la agencia. Y aquí sí me quiero detener un poquito, porque la agencia tiene 27 funciones legales. Podemos ejercer las 27 funciones legales en un proceso de instalación, es difícil, es complejo, hay que priorizar. Y el mandato que yo tengo durante el primer año de instalación es cumplir principalmente con 3 grandes objetivos. Primero, instalar la agencia. Este es un servicio público nuevo. Significa que tuvimos que sacar desde RUT, contratar personas, conseguir oficinas, hacer que la plataforma de lobby funcione. Yo sé que han tenido problemas con la plataforma de lobby, todos hemos tenido problemas con la plataforma de lobby, pero está funcionando. Tener transparencia activa, transparencia pasiva, pagar sueldos. Hacer que un servicio público que la ley creó para el cumplimiento de una función pública esté disponible para todos ustedes. Y eso hoy día es una realidad. Si avanzamos. Estamos en el Ministerio de Seguridad Pública, nos acompaña el subsecretario Collado, estamos en el mismo edificio, lo que genera ciertas sinergias positivas. Estamos en el piso 10 de Teatinos 220, tenemos oficinas, tenemos el piso 10, el único piso que tiene terraza, a los cuales los invitamos a que puedan, cuando quieran ir a vernos. Y vamos a tener incluso una pequeña sala de capacitación que nos va a permitir hacer los cursos y los talleres de manera mucho más segura en un espacio cerrado. Y la agencia, un poquito para atrás,
Uno para atrás. Y la agencia en el proceso de instalación implicó además que nos tocaron dos partos en simultáneo. Primero nacer como institucionalidad pública nueva, pero luego separarnos del ministerio que históricamente estuvo a cargo de esto. La ciberseguridad fue una atribución principalmente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y yo tengo que hacer un reconocimiento a todos quienes estuvieron ahí, porque la base de la agencia es el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad del Gobierno, el CECIR-Gov, conocido por muchos, que hoy día son profesionales de la agencia, forman parte del equipo de respuesta nacional de incidentes de ciberseguridad, pero además luego nos tocó la división completa del Ministerio de Seguridad, del Ministerio del Interior y pasar al Ministerio de Seguridad Pública, que además plantea desafíos nuevos. Hoy día tenemos una relación mucho más estrecha que la que teníamos anteriormente con las instituciones de las Fuerzas Armadas, con las instituciones de orden y seguridad pública, porque además ciberseguridad se incorporó en el núcleo de la gestión de la seguridad pública. Dejó de ser una cuestión meramente tecnológica a pasar a ser algo que forma parte del núcleo de uno de los ministerios, una de las necesidades más importantes que tenemos en el país. La segunda misión que tenemos este año, que ustedes ya la han visto, que es el sistema de notificación de incidentes. Y aquí sí me quiero detener un segundo, porque históricamente, cuando nosotros hablábamos de ciberseguridad en Chile, lo hacíamos en base a la información que teníamos disponible en ese minuto. ¿Y cuál era la información que teníamos disponible? Los incidentes que ocurrían en el sector público. Porque el sector público tenía la obligación de notificar desde el año 2022 en adelante. Pero el sector privado no notificaba en Chile, hasta marzo de este año. Por lo tanto, esto implicaba que nuestro mapa de riesgos y amenazas del país solo estaba construido en función de un panorama de riesgos donde solo veíamos la mitad de la foto, o quizás menos de la mitad de la foto. Uno de los desafíos que nosotros tuvimos al momento de diseñar la plataforma de notificación de incidentes era hacer conjugar dos grandes valores. Uno, la experiencia que habíamos aprendido en 5 años de gestión de incidentes en el sector público, y esto es algo que vamos a conversar mañana en la Contraloría, sobre el aprendizaje en esos 5 años, determinar qué eran las cosas que nos afectaban como primer desafío, pero segundo, no sabiendo nada de todo lo que pasaba en el sector privado. Y como no sabíamos nada, la plataforma tenía que permitir que ambos mundos, ambos sujetos regulados por la ley, pudieran notificar. Y hoy día nosotros tenemos una plataforma omnicanal, tenemos un portal .ansi.gov.cl, que es desde donde se pueden notificar los incidentes. Varios de acá ya han hecho uso de la plataforma, los invito a todos a registrarse, tenemos más de 600 instituciones registradas hoy día. En un universo mucho más grande, el universo son un par de decenas de miles, pero estamos trabajando en cómo hacer que todas las organizaciones que son sujetos obligados a notificar se inscriban pronto. Agregamos doble factor de autenticación desde el inicio, o sea, hoy día es con clave única más un segundo factor de autenticación agnóstico, pueden ocupar el que ustedes utilicen, porque necesitamos al mismo tiempo de brindar un espacio para que puedan notificar los incidentes, necesitamos que ese espacio sea seguro. Necesitamos que las instituciones que están afectadas por un incidente, que usualmente están en un escenario de crisis, tengan la confianza de que esa notificación no se va a filtrar, que esa notificación no va a llegar a quienes no deba llegar. Y la plataforma ha funcionado bastante bien desde el 1 de marzo, no hemos tenido contingencia, y se han generado 49 reportes que son incidentes de impacto significativo reales, del sector público y del sector privado. ¿Por qué menciono que son 49 reportes reales? Porque también hubo mucha gente que probó la plataforma, notificando cosas para testear si funcionaba. Y está bien. De momento no hay ningún problema en testear la plataforma para efectos de que la conozcan. Es mejor que la testeen en frío a que la testeen en la mitad de un incidente, ¿ya? Pero por lo tanto los números son más altos, pero informes reales son al menos 49. Y una cuestión que nos interesa mucho es que queremos empezar a contrastar. Queremos empezar a comparar los datos mes a mes en relación a años pasados para efectos de determinar si es que este mapa de riesgos cambia. Y algo que les puedo comentar, porque lo hemos conversado con algunos de ustedes, estamos viviendo tiempos donde los ataques de denegación de servicios son cada vez más frecuentes, ¿cierto? Ya no son los antiguos que nos votaban y que nos dejaban el sitio web abajo un día completo. No, nos generan ruido. Tenemos muchas notificaciones del sector público, pero también muchas notificaciones del sector privado, que era algo que no sabíamos, que también lo afectaba. Por lo tanto, queremos tener esa inteligencia de amenaza que nos permita decir, en marzo de cada año, la red en Chile se comporta de tal manera, y que esa información agregada nos permita anticipar y prevenir. Porque hemos puesto un esfuerzo importante en la notificación de incidentes, pero también tenemos un esfuerzo importante puesto en prevenir acciones. Y muchos de ustedes han recibido nuestras alertas tempranas de actualización.
Lo que ahora invitamos es que no ignoren las alertas tempranas de actualización y las implementen. No siempre es una decisión fácil, a veces cuesta tomar ese sistema legacy, que si tenemos que actualizarlo va a dejar de funcionar. La vieja frase, ¿para qué lo voy a tocar si funciona? Bueno, les digo que el día que deje de funcionar va a dejar de funcionar para siempre. Probablemente anticipen ese escenario, instalen las actualizaciones que les estamos notificando frecuentemente. Y el tercer hito que tenemos en este proceso tiene que ver con la calificación de OID, que yo sé que ha generado mucho ruido público. Muchas organizaciones no saben si son o no operadores de importancia vital, si van a entrar en la calificación. Y lo que nosotros hicimos aquí, basado en la ley, es que generamos un reglamento que diera transparencia a un proceso que es técnicamente complejo, que entregara objetividad al proceso de calificación, de manera tal de que cualquiera que se sienta calificado, primero se sienta orgulloso de ser una institución que es relevante en el normal funcionamiento del país. Yo los invito a tomar la posición de el sello OID es un sello que me distingue del resto. Y es un proceso que tiene muchos pasos. Y quiero mencionarlo acá porque esto ha generado mucha consulta. Nuestro canal ayuda@ansi.gov.cl ha recibido muchas consultas sobre este proceso. Pero quiero destacar un par de puntos. Primero, es un proceso que no parte todavía. El 1 de junio, el 30 de mayo se termina la vacancia de los 90 días, el 1 de junio van a ser despachados los primeros oficios. ¿Quiénes van a ser los informantes de este proceso? Los reguladores sectoriales. La Subtel, la superintendencia, todo aquel que regule un sector que la ley regule. Quienes van a tener que emitir un primer listado. Y yo siempre ocupo, Leighton, perdón por ocuparte de ejemplo siempre, el sector eléctrico en Chile son 800 y tantas empresas. ¿Cuántas de ellas son de verdad críticas? Tenemos que llegar a ese número y estamos en conversaciones con los distintos reguladores para determinar ese número, determinar que el día que nos ocurre un ciberataque en el sector eléctrico, si ocurre contra un actor de aquellos que son críticos para el normal funcionamiento del país, sepamos, hayan tomado las medidas, hayan sido capaces de prevenir y tengan la capacidad de notificar en el menor plazo posible. Entonces el primer listado viene del sector regulado, viene del regulador. Y ahí nosotros tenemos que publicar en un diario de circulación nacional y en el sitio web de la ANSI una nómina. Y yo de verdad los invito a quienes quienes aparezcan en la nómina que se sientan orgullosos de ser una empresa que es esencial para el normal funcionamiento del país. Suena bonito. Porque esas empresas tienen que tomar medidas adicionales de ciberseguridad. Es cierto, ahí hay una carga regulatoria importante. Pero la carga regulatoria es algo sobre lo cual nosotros hemos conversado a largo tiempo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la carga regulatoria? Un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Es razonable que hoy día una organización compleja no tenga un sistema de gestión de seguridad de la información? No es razonable. El apagón del 25 de febrero nos enseñó que la continuidad operacional es crítica. Tenemos que tener un plan de continuidad operacional. Tenemos que tener un plan de ciberseguridad. Tenemos que capacitar y formar a nuestros trabajadores, colaboradores y proveedores. Tenemos que tener un delegado de ciberseguridad. ¿He dicho algo que suene descabellado? Son cuestiones que una organización moderna, especialmente aquellas que cumplen un rol fundamental en el normal funcionamiento del país, ya debieran tener. Por lo tanto, la carga regulatoria no es tan alta como uno podría primero pensar. Y esa consulta pública, esa nómina, está sometida a consulta pública. Y acá se discutió en el Congreso si era útil que la lista de prestadores de servicios esenciales fuera pública, porque en algunos países es secreta. Pero en general en el caso chileno, y en los tiempos que corren va a ser uno de nuestros valores fundamentales, somos una economía abierta, somos una economía donde en todos los sectores esenciales hay actores privados, y no son mayoritariamente privados, por lo tanto necesitamos que esos actores privados comprendan su rol en la sociedad. Por lo tanto, ese listado es clave, que las personas puedan opinar por si alguien se quedó afuera. Por si se calificó a alguien que no debió haber sido calificado, cosa que va a ser extraña, pero eventualmente podría pasar. Pero también darle la oportunidad a los propios regulados de decir si están de acuerdo o no con esa calificación, con el sustrato de la calificación. Porque ahí eventualmente podríamos tener diferencias. Por ejemplo, si una central de paso o una central eólica califica como operador de importancia vital en un territorio determinado. No para todo el país, pero quizás para un territorio determinado sí. Pensemos una central eólica que provea electricidad a un hospital base en una región. Puede ser que para esa característica sí sea un operador de importancia vital, no así para el sistema integrado. Y eso es algo que tenemos que discutir y conversar. Y luego viene el resumen ejecutivo, donde la agencia tiene que hacerse cargo de la consulta pública, tiene que explicar por qué sí o por qué no cada una de las decisiones que se tomaron, y finalmente se tiene que publicar el listado de los operadores de importancia vital. Y esto es crítico. Mientras más operadores de importancia vital sean calificados como tales, al menos en el primer proceso,
Vamos a tener un inventario de aquellas cosas que son esenciales para el funcionamiento del país. Aquellas cosas como un apagón nos pueden botar y nos dejan sin conectividad, sin acceso a servicios básicos. Aquellas cosas que si tengo un incidente de impacto significativo se puede propagar. Nosotros siempre pensamos que los incidentes tienen efectos acotados en el afectado, pero la experiencia nos dice que se propagan, que se contagia el sector, se contagia un proveedor, se contagia un cliente. La pesadilla del incidente con Chile Compra era qué pasaba si el malware se había incrustado en los PDF que todos los servicios públicos y las empresas descargaban de la plataforma. ¿Han pensado ese escenario, ese incidente de Chile Compra? La cantidad de PDF que circulan bajados de Chile Compra es brutal. Si un atacante llegase a esa capacidad, o ese incidente hubiese llegado a esa capacidad, habríamos tenido un problema sistémico en el país. Por tanto, este proceso es clave y aquí les pedimos la máxima colaboración y la mayor voluntad a todos. Muchas empresas se han acercado a nosotros para decirnos que quieren ser declarados operadores de importancia vital porque quieren tener el sello distintivo. Saben que son críticos, saben que son esenciales para el normal funcionamiento del país, por lo tanto esperan ser calificados como tales, para efecto además de construir valor en materia de ciberseguridad. Y por último, y con esto cierro, algo que se mencionaron también, que mencionó el secretario general del Senado, el senador Piu, el tema de la educación y la concientización. Este no es solo un foro técnico, no es solo un espacio donde los especialistas se dedican a conversar desde sus áreas de experiencia, es un espacio donde se genera conocimiento. Y al ser un espacio que genera conocimiento, es un espacio que debiera ser utilizado no solo entre nosotros. Una de las iniciativas en las que nosotros estamos trabajando fuertemente y que probablemente los resultados van a ser a muy largo plazo, es que estamos trabajando con el Ministerio de Educación en dos grandes iniciativas. Primero, incorporar la ciberseguridad en la educación general básica. Si nosotros somos capaces de incorporar contenidos de ciberseguridad en la educación general básica, vamos a tener un cambio que dure en el tiempo, que no sea episódico. Y segundo, estamos trabajando en la generación de una especialidad o contenidos en otras especialidades en la educación media técnico profesional. ¿Y por qué esto a nosotros nos importa mucho? Porque muchos de ustedes saben que ciberseguridad no es necesariamente una carrera que se estudia en 5 años. Tenemos un montón de especialistas que se han formado en bootcamp, que se han formado en talleres, en seminarios o que se han autoformado. Queremos aprovechar esa capacidad que existe hoy día en Chile, en educación media técnico profesional, donde niños, niñas y adolescentes estudian técnico en redes, telecomunicaciones, informática, programación, que incorporen desde ya contenidos de ciberseguridad. Porque eso nos va a ayudar en dos cosas. Uno es la concientización. Vamos a tener egresados de enseñanza media con conocimientos sobre esto. Y segundo, porque nos va a permitir llenar la brecha que tenemos todos los días. Ustedes lo viven permanentemente. ¿Cuánto cuesta contratar un analista nivel 1 hoy día en Santiago? En Chile. O sea, ni hablemos en regiones, en Chile. Es complejo, es caro, son escasos. Al final del día las instituciones tienen que tomar el costo de formarlos. Eso nos puede ayudar a resolver la brecha de profesionales. Y por último, la última iniciativa que estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y que varios de ustedes han participado y le agradezco mucho la disposición, son los perfiles profesionales. Una de las discusiones que teníamos históricamente era ¿qué necesito? La clásica pregunta de un jefe de servicio o un gerente de una empresa después del hackeo era ¿a quién contrato? ¿Tengo que contratar un hacker que me ayude? ¿O alguien que me ayude con políticas? ¿O alguien que me ayude con concientización? Yo espero que pronto, porque este proceso ha salido un poco más largo de lo que habíamos planificado, podamos ofrecerle a la comunidad nacional, público y privada, perfiles profesionales, técnicos y especialistas en ciberseguridad para efectos de que cada organización tome la decisión respecto a lo que necesita, el capital humano que necesite, con una ficha técnica. La gracia de esa ficha técnica, que se conecta con Sense, con Chile Califica o Chile Valora, nunca me acuerdo cuál es, con Chile Califica, que se conecte con Cercotec, que se conecte con el resto de instituciones que están trabajando, con la alianza, que están trabajando en construir carrera en ciberseguridad. Y esa carrera no es solo universitaria, sino que también es técnica, es de CFT, es de la educación media, es de skills, es de habilidades, es de interés. Y creemos que ahí nosotros tenemos una ventaja comparativa que nos puede ayudar, junto con cosechar los 10 años de trayectoria pública que tenemos en materia de ciberseguridad, la generación de talento humano avanzado y especializado en al menos 10 áreas del desarrollo de la ciberseguridad en Chile. Así que muchas gracias, senadores, por participar de esta sesión. Quedo a disposición de las preguntas que entiendo van a poder hacer ahora.
mano alzada, ya. Identifíquense, por favor. Buenos días, mi nombre es Elvesia Castro, soy la directora de Seguridad de la Información y Ciberseguridad de la Empresa Nacional del Petróleo. Y además de felicitarte tanto a ti como al senador, cierto, que son grandes impulsores y tienen una trayectoria que afortunadamente hemos venido varios acompañando y que hoy día muestra resultados increíbles. Hay mucho más por hacer, sin duda. Y en esa línea de lo que hay mucho por hacer, entendiendo que, por cierto, ya tenemos una ley con todo lo que implica su exigido y obligado cumplimiento y las multas que hay de por medio, más allá de todo eso, ¿cuál debería ser la motivación de aquellas empresas de servicios esenciales en torno a notificar los incidentes de ciberseguridad? ¿Desde dónde deberíamos nosotros difundir y fomentar que hay un incentivo de generar una cultura de reporte? Voy respondiendo al tiro. Es una pregunta que nos hacen bien seguido. Dos cuestiones aquí. La primera, la gracia de reportar es que hoy día uno de los mejores equipos de respuesta a incidentes a nivel latinoamericano están instalados en el CECIR. El equipo, la dotación técnica de respuesta a incidentes de primer nivel, de verdad, en serio. Lo que significa que ¿por qué esto? Porque nos ha tocado ver muchos incidentes. Hemos visto de toda variedad de incidentes. Por lo tanto, hoy día tenemos la capacidad y cuando alguien notifica el incidente en el formulario, está la posibilidad de pedir ayuda. ¿Y por qué le remarco esto? Porque muchas veces las instituciones tienen una capacidad inicial de detectarlo, pero no tienen la capacidad de gestionarlo. Y en servicios esenciales, un incidente mal gestionado es un incidente que escapa a la institución y empieza a contagiar al ecosistema. Por lo tanto, en general nosotros preferimos utilizar recursos para efectos de contener un incidente lo más pronto posible, antes de que tengamos que estar desplegando fuerza que no existe en el país para desplegar incidentes que escalen a nivel nacional. Esa es la primera. Y segundo, porque cuando alguien notifica, se hace responsable de su parte de la misión en la seguridad del país. Cuando yo escondo un incidente, abro la posibilidad que ese incidente escale silenciosamente, aparte de la infracción a la ley, que escale silenciosamente, que se afecten mis proveedores. Hoy día nosotros no trabajamos aislados. Hoy día nosotros tenemos relaciones bidireccionales, trabajamos con plataformas que son proveídas por terceros, pero además nosotros le entregamos información a nuestros usuarios, consumidores o clientes. Por lo tanto, no reportar nos puede poner en una posición de mayor vulnerabilidad. Y eso es un argumento fuerte en el sentido de la responsabilidad institucional que tiene cada uno. Y tercero, porque sale más barato. Contener un incidente en los primeros momentos es mucho más fácil y barato que contenerlo 3 días después. Y notificar nos pone en esa posición de hacerse cargo de que tuvimos un problema. Y como no han escuchado siempre, nosotros durante largo tiempo tratamos a las notificaciones como víctimas de, porque esos son organizaciones públicas o privadas que son víctimas, usualmente organizaciones criminales que buscan afectar sus activos informáticos. Y vamos a dar ese tratamiento por todo el tiempo que sea posible. Y eso permite que el ecosistema de ciberseguridad sea un ecosistema que se vaya robusteciendo de manera interna. Y nosotros hoy día tenemos reportes del sector privado, del sector público, recibimos más información que la que recibíamos antes y está funcionando de manera bastante positiva en nuestra evaluación inicial. Acá había... ya no, siga usted, don Mario. Usted es el dueño de la palabra. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días a todos los presentes. Mi consulta va respecto a lo último que habías mencionado, respecto a los perfiles y también un poco a las mallas o lo que están pensando en cuanto a generar capacidad humana de especialistas en ciberseguridad. Y un poco me tomo de las palabras del senador, que hablaba acerca de inteligencia artificial, mencionó ahí también a Secure Quantum con criptografía cuántica, y también un poco en el trabajo que hizo hace unos meses atrás la Comisión de Tecnologías Cuánticas del Ministerio de Ciencia, un poco comprender cómo van a abordar o si están abordando dentro de estos perfiles que se están definiendo, que comentaste, y lo que se va a presentar para hacer estas, entre comillas, alianzas o posiblemente cartas de presentación para que lo pueda tomar tanto el privado como el público, los centros de formación técnica, universidades,
para tener un mapa o tener una guía en cuanto a la formación de estos futuros profesionales en tecnologías emergentes, donde en la actualidad cuando se mira o se busca un perfil profesional tiene que tener N certificaciones en cloud, on-prem, diferentes plataformas, conocer inteligencia artificial, criptografía cuántica, entonces el desafío es muy grande. Ahí quiero saber cómo lo van a abordar, si va a haber alguna rampa de crecimiento, con porcentaje, cómo lo ven ustedes desde la perspectiva de la sensibilidad, de cómo han sido los ataques, si ya hay mezclas de tecnología, es 100% ciberseguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabina. Ahí tenemos, son desafíos en varias dimensiones. Nosotros hemos tratado de ser bien responsables en esto, en el sentido de que no teníamos perfiles profesionales técnicos y especialistas. De hecho, hoy día no hay. Si ustedes buscan esta información, cada uno ha ido resolviendo en función de sus necesidades, ¿ya? Y uno de los desafíos y las desventajas además que representa no contar con perfiles es que la respuesta desde la política pública es más intuitiva. Y en la intuición podemos acertar, pero nos podemos equivocar. En cambio acá con los perfiles profesionales, técnicos y especialistas, vamos a tener claramente 10 perfiles en distintas áreas, no solo, muchas veces una de las discusiones es, ¿por qué necesito abogados en esto? Bueno, necesitamos abogados perfilados con conocimiento de derecho y tecnología porque son útiles para el cumplimiento normativo, para cumplir con las obligaciones legales, en fin. Los 10 perfiles nos van a permitir ir encajonando a esos profesionales con trabajos posteriores que tienen que hacer otras instituciones, Cercotec, Chile Capacita, Chile Valora o como se llama hoy día, pero también la educación. El proceso de desarrollo de las mallas, y esto es una crítica que es compartida por muchos, el proceso de desarrollo de las mallas curriculares en educación terciaria, o sea, en la universidad, Centro de Formación Técnica IP, fue en respuesta al mercado, pero sin mucho diálogo con el mercado. Por lo tanto, ahora la posibilidad está que con estos 10 perfiles, y es parte de la segunda vuelta que vamos a tener con los perfiles, es tomar estos perfiles y decirle a las universidades, a los centros de formación técnica, a los IP, ojo, actualice su oferta a lo que de verdad se requiere en el mercado chileno. Porque puede ser que estemos proveyendo buenos especialistas en red y seguridad informática, pero que no estemos haciendo nada en temas de aplicativos, o que no estemos haciendo nada en temas de cuántica, o que no estemos haciendo... Es posible, pero esas brechas ahora las vamos a poder tener identificadas y estandarizadas bajo una sola regla, y la gracia es que en el futuro esos perfiles se vayan actualizando y se vayan enganchando con las mallas curriculares. Pero eso es un desafío que tenemos pendiente. Buenas tardes, mi nombre es Juan de Dios Duñac, soy abogado y analista informático, y mi pregunta para usted era, estando ya establecida propiamente la Agencia Nacional de Ciberseguridad, teniendo sus reglamentos ya en su práctica totalidad vigentes, ¿cuáles son los desafíos que usted, tanto para la agencia como para la ciberseguridad a nivel nacional, al corto, mediano y largo plazo? Muchas gracias. Ya, eso sería una charla completa nueva, pero voy a intentar responder. Primero, los desafíos que tiene la agencia para este año los expliqué hoy día, así que el corto plazo lo dejamos afuera al tiro. Yo creo que lo más importante en términos de mediano y largo plazo son dos cuestiones que hemos conversado en varias ocasiones. Primero, nosotros tenemos una ventaja comparativa en la región en el sentido de que logramos avanzar en este ámbito mucho más rápido de lo que han logrado avanzar buena parte de los países de América Latina, que es un orgullo. Eso es algo que se refleja. Nosotros tenemos un proyecto de cooperación con la Unión Europea que básicamente nos elige a nosotros para la cooperación triangular para efectos de poder replicar la experiencia del caso chileno, como el efecto Brazzers, el caso chileno en temas de ciberseguridad para que la región crezca. Y eso es algo que tenemos que aprovechar. Y en ese sentido, el desafío que tenemos es darnos cuenta de todo lo que hemos sido capaces de construir en un horizonte de 10 años y ver en qué priorizamos el resto de los años. ¿Ya? Primer punto. Segundo, construcción de valor. Cuando nosotros hablamos de ciberseguridad, la gente se asusta porque dice esto es costo. Esto sale caro, la infra es cara, los profesionales son caros, por lo tanto requiero invertir y requiero gastar. Y una de las cuestiones que hemos estado conversando con las asociaciones gremiales, con algunos sectores empresariales, es comprender que la ciberseguridad puede agregarle valor al negocio. Y si le agrega valor al negocio, le puede agregar valor al país. Y hasta el año 2023 nosotros nunca tuvimos ninguna audiencia por el Comité de Inversión Extranjera. El año pasado tuvimos hartas. O sea, grandes empresas internacionales que querían venir a Chile, entre otras las razones por las cuales querían invertir en Chile, era porque el marco regulatorio en temas más de ciberseguridad.
Lo que quiere decir que el inversionista extranjero está viendo algo que nosotros vemos como un costo, el inversionista lo está viendo como una oportunidad, como un espacio que le da más seguridad. Y ahí tenemos un desafío importante, porque esto se replica en el sector público y en el sector privado. El tema presupuestario es un problema en todos lados. Pero quizás puede ser, porque no, que la razón de eso es porque no hemos sido capaces de transmitir el valor, incluso financiero o monetario, que puede tener invertir en esto. Y estamos en ese momento de transición. Podemos aprovechar la ventaja competitiva que tenemos por el marco regulatorio, eventualmente la podemos transformar en una ventaja competitiva en términos de mercado. Y yo creo que ahí también hay un desafío país interesante y sería ideal que el foro en algún minuto se pronunciara sobre eso, como la mirada más económica de la ciberseguridad, el valor como algo que agrega valor, el hacerse cargo de la dimensión de ciberseguridad tanto en el sector público como en el sector privado. Yo creo que por ahí serían mis principales opiniones en eso. ¿Estamos? Buenos días, Daniel. Muchas gracias por las palabras. Una pregunta creo que clave desde el sector privado es en cuanto a cómo se van a hacer las fiscalizaciones. Convengamos que en nuestro país, por un tema de idiosincrasia, en la historia no existió un gran cumplimiento de la normativa hasta que no empiezo a ver que existen consecuencias, no empiezo a ver que apretan a alguien por alguna parte. Entonces nosotros sabemos que hay muchas empresas que ya están cumpliendo, que están en proceso de cumplimiento, pero hay muchas otras que sienten que no existe un incentivo para hacerlo y que probablemente van a estar esperando a ver cuáles van a ser las consecuencias, si es que existen, esperando incluso enterarse por la prensa, para empezar entonces a pensar en realizar el cumplimiento, porque básicamente la gran mayoría no tiene plata para cumplir. Hay que cumplir la ley marco de ciberseguridad, la ley de protección de datos, temas de compliance. Entonces los directorios finalmente dicen, bueno, ¿por dónde parto? ¿Con cuál cumplo? ¿Con cuál no? Así que mi consulta va por ahí. ¿Cómo van a ser las fiscalizaciones? ¿Qué criterios van a existir para eso? Muchas gracias. En términos muy simples, en general, lo que muestra la experiencia comparada es que las empresas deciden invertir después de que son víctimas de un incidente y después que gastaron 3 o 4 veces lo que le habría costado prevenir el incidente versus lo que le costó responder al incidente. Y hay un estudio reciente del Banco Mundial sobre los costos de los incidentes. Y yo creo que es importante que todos los tengan en vista. En general, siempre responder al incidente es más caro que prevenirlo. Eso es ya una máxima hoy día. O sea, además, negocien con un proveedor cuando tienen sus servidores con un ransomware. Su capacidad de negociación es baja. No voy a pagar lo que me obliguen a pagar. Por lo tanto, el tema del cumplimiento eficiente de la regla implica que una mirada inteligente de una organización es que la prevención es más barata que la remediación. Y hay harto antecedente para eso. Y segundo, que esperamos que no sea algo que tenga que utilizarse de manera frecuente, pero si es necesario utilizarlo, se va a utilizar, que la ley establece un marco regulatorio bastante fuerte en términos de multas. Estas son las multas que pueden llegar a 2 o 4 millones de dólares según el actor de que se trate. Y en ese sentido, el incentivo más fuerte está puesto no en quien sufre el incidente, sino en quien oculta el incidente. ¿Y por qué esto es crítico? Porque si yo oculto los incidentes, puedo tener efectos sistémicos. En cambio, si yo notifico el incidente, lo que voy a hacer es que voy a permitir que se genere una alerta temprana, voy a pedir que los otros equipos de incidente de respuesta de otros sectores tomen medidas, que no ha pasado. Quienes siguen las publicaciones de la agencia, hace muy poco publicamos un reporte técnico sobre un ransomware que estaba circulando en territorio nacional, que era de fácil propagación, o sea, es un ataque de baja escala con mucho efecto. La gracia de notificar es que nos permiten responder a esa necesidad. Así que el incentivo es doble. En el fondo es autocuidarse, pero también protegerse de un régimen sancionatorio que puede ser incluso más oneroso después del incidente. ¿Listo? Muchas gracias, senador Piuj y Daniel Álvarez, por la jornada de hoy. Por acá Raúl Arrieta. Quería aterrizarlos a algo súper concreto, director, si es posible, que tiene que ver con, ha habido harto ruido, como decías, con el tema de la calificación del operador de importancia vital. Y lo que te quería preguntar era si tenían alguna claridad ya respecto a cómo lo van a hacer, respecto a proveedores que pueden tener servicios esenciales y servicios no esenciales,
o servicios que sí pueden calificar como de importancia vital y aquellos que podrían no calificarlo? ¿Van a calificar por territorio, por empresa, por servicio, etcétera? Sí, es algo que está medianamente resuelto en el reglamento. Si ustedes miran el reglamento, lo que establece la ley era criterios para la calificación y el reglamento ahonda en esos criterios. Son al menos 4 criterios que tienen que concurrir, alguno de ellos, pero en general el proceso de calificación es una persona jurídica determinada, ¿ya? Y en la primera vuelta inicialmente va a ser a una organización. Puede ser que esa organización tenga procesos esenciales, procesos no esenciales, pero también una de las cosas que hemos aprendido en el camino es que no te hackean el core del negocio, te hackean la planilla de pago de remuneraciones, que nadie va a declarar como del core del negocio, y ahí hay un tema. Cuanto en principio la calificación es a una entidad, persona jurídica determinada, que cumpla con los criterios de la ley, ¿ya? Que puede ser cobertura territorial, población afectada u otros los que están definidos en el reglamento. Y lo que nosotros estamos haciendo ahí es que esperamos que el proceso sea lo más objetivo posible, en el sentido de tener una metodología que determine la aplicación de los criterios y los subfactores, de manera tal de que haya un ranking, porque esto no es un sí o un no. Vamos a tener organizaciones que evidentemente van a ser operadores de importancia vital. Pensemos, por ejemplo, en una empresa que presta servicios de procesamiento de datos a los 10 bancos o a instituciones del sector financiero, al retail. Ese operador por sí mismo, por su tamaño, va a caer, va a ser calificado. Pero también tenemos operadores que son pequeños, pero funcionan en mercados muy estratégicos, que no tienen salida pública, que su población afectada, no sé, no quiero mencionar a nadie, pero hay empresas que tienen un cliente, pero ese cliente es crítico para el resto. Por lo tanto, el mecanismo es persona jurídica determinada. Eventualmente, en el futuro, la agencia tiene la atribución de ir distinguiendo servicios, pero eso yo creo que es una vez que tengamos un desarrollo mucho más maduro. ¿Estamos? Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, don Daniel Álvarez Valenzuela. A continuación, será entrega del documento consolidado del trabajo del Foro Nacional de Ciberseguridad del año 2024 al director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, don Daniel Álvarez Valenzuela. En la misma ocasión, el director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad entregará un reconocimiento al honorable senador Kenneth Pugh por su contribución al desarrollo de las políticas públicas de ciberseguridad en Chile. Muchas gracias. A continuación, será entrega por parte del senador Kenneth Pugh de un reconocimiento a don Mario Troncoso, actual administrador del Foro Nacional de Ciberseguridad, por su destacada y significativa labor que ha permitido tanto la mantención del foro en línea hasta la fecha, como también el desarrollo permanente del mismo y el registro de sus participantes, así como el relacionamiento formal con los moderadores de los grupos de trabajo. Adelante, por favor. Mario, todos ustedes lo conocen, especialmente los que han tenido problemas y han tenido que ayudar. Este es un pequeño testimonio, pero es el mismo que se le ha entregado a los moderadores. Mario, como administrador, ha cumplido una labor vital y por eso le pedí a Daniel que nos comparta. Mario,
Muchas gracias. De esta manera, damos por concluida la cuarta sesión presencial del Foro Nacional de Ciberseguridad y deseamos el mayor de los éxitos a la Agencia Nacional de Ciberseguridad como nueva autoridad nacional en la materia. Gracias a todos ustedes por vuestra presencia y se invita a todos los presentes a pasar adelante para tomar la fotografía oficial de la actividad, por favor. Muchas gracias. En el podio. Sí. ¿Cierto? Podemos decir en conjunto claro, alguna declaración. Sí, me parece.